Solo quedarán con este fin de semana 3 carreras para definir la fase regular, tanto del turismo carretera como del TC Pista. Este fin de semana se disputa la 10ª fecha de la temporada, novena fecha de la temporada, quiero decir, en el Autódromo de Paraná. Será también, de alguna manera, el inicio de una etapa decisiva donde 41 autos por el lado del turismo carretera y 35 por el lado del TC Pista se darán cita en el tradicional dibujo enterriano que ya ha marcado gran parte del historial de los últimos años de la categoría. Paraná es un clásico por autonomacia en el TC y ha dado carreras que siempre dejan, por supuesto, mucho para analizar. Pero, ¿qué es lo que se viene este fin de semana en Paraná? Por supuesto que será el escenario de esta fecha que va a marcar, por supuesto, el inicio de la fase decisiva de esta regular que empieza a definir los clasificados para el playoff. El circuito de Paraná, que tiene una cuerda de 4.219 metros. El récord para el circuito es de el hombre de Ford, hoy uno de los mejores ubicados en el torneo, Mariano Warner, que lo realizó el pasado 23 de febrero del año 2014 con 1.26.804, un promedio de 174,974 kilómetros a la hora. Vale aclarar que este récord se hizo con el motor varillero en su momento y hoy estamos contando con los motores multiválvula. En tanto que para la categoría TC Pista el registro data del 7 de septiembre del año 2013. En este caso para José Manuel Ulcera, con 1 minuto 27.974, un promedio de 172,647 kilómetros a la hora. Recordamos que estos récords pertenecen al asfaltado del escenario que se realizó ya hace un par de temporadas, efectivamente. Por supuesto que este fin de semana será una fecha fundamental, teniendo en cuenta también lo que se ha venido dando en la estadística de la temporada, porque en una temporada que ha sido dominada, por supuesto, con la gente de Chevrolet, sobre todo, los números son más que contundentes. Si uno observa también desde ya los resultados que han marcado 11 victorias en series en lo que va de la temporada. También hay que destacar 4 finales ganadas contra 2 de Ford y 2 de Dodge también. Y por supuesto, si uno destaca las presencias en el podio, Chevrolet lleva en el año un total de 11 presencias sobre 7 que tiene la marca Ford y también 4 que tiene la marca Dodge, y dos casos en la cuestión de Torino, por supuesto, una de las marcas que está tratando de buscar a partir del cambio reglamentario incluirse un poco más en la pelea. Por supuesto que nos acercamos desde ya a una estancia fundamental del torneo y es importante destacar, por supuesto, que después de un fin de semana donde se disputó la fecha doble, donde también venimos de las victorias de Canapino y Angelini, la tabla de posiciones ha quedado, por supuesto, en un atractivo muy interesante de cara a lo que podemos desde ya empezar a denominar el cierre de esta gran definición del turismo carretera. En el TC Pista, por otro lado, venimos de las victorias de Franco de Benedictis y de Juan Martín Bruno. Recordamos, por supuesto, los resultados de la fecha de Termas de Río Hondo. Desde ya también tenemos que tener en cuenta las instancias, por supuesto, del campeonato, que desde ya son, por supuesto, más que interesantes para empezar a entender un poco lo que se empieza a definir. Por el turismo carretera, el torneo está liderado en esta instancia por Matías Rossi con 268 unidades, 257 tiene Omar El Gurí Martínez, hoy el mejor Ford ubicado en el torneo y quizás
en todo caso, uno de los principales adversarios de Rossi en esta pelea. Viene una suma muy buena en la carrera de Termas de Río Hondo, pero aún no ha ganado en el certamen. Y probablemente parará un escenario que el Gurí Martínez conoce muy bien. De hecho, sabe y lo conoce a la perfección porque fue un escenario donde supo ganar en su momento en el turismo carretera y por supuesto también recordar algunas de sus victorias en este escenario que le dan desde ya una importancia, además de podios conseguidos como en el 2002 o la victoria lograda en el año 2005 en el mes de agosto, algunas de las recordadas actuaciones del Supremo Enterriano que por supuesto llega a una instancia decisiva y fundamental donde se juega muchísimo para sus chances de poder llegar a definir y pelear por el título de la categoría. En el tercer lugar está Agustín Canapino con 255,5. 236 tiene Facundo Orduzo y 226 Guillermo Ortelli. Tres realidades completamente distintas. Pilotos acostumbrados a la regularidad de puntos. Un Facundo Orduzo que se ha afirmado sobre todo en las últimas carreras. Un Agustín Canapino que viene de ganar, recordemos, la carrera del sábado de Termas con absoluta contundencia en la fecha doble. Este resultado elevó la moral del equipo y lo ha mostrado desde ya muy sólido al piloto de Arrecifes. Y Guillermo Ortelli, que con su historia a cuesta siempre trata de mantener su protagonismo, pero en una realidad por supuesto que sabe que es compleja y sobre todo a partir también de que necesita un poco afinar más la puntería del de salto, por sobre todo en la búsqueda de resultados que puedan ser desde ya ampliamente necesarios, porque reiteramos, Ortelli desde el 31 de mayo del 2015 que no se suba a un podio en una final de turismo carretera con el segundo puesto en Concepción del Uruguay. Si bien es cierto, ya ha ganado y lo hizo en la fecha de apertura de Concordia y también luego sumó un segundo puesto en La Pampa, después la performance del piloto de salto fue bastante irregular y solo se destaca de las últimas 4 carreras un segundo puesto en la fecha de Concepción del Uruguay. Igual de todas formas ha sido regular en la suma de puntos, ha estado bastante adelante, aunque fuera del podio, y eso le permite tener un buen colchón de puntos que seguramente este fin de semana le empezará a asegurar su lugar en la fase regular. Es un hecho de que Matías Rossi, Omar Martínez y Agustín Canapino, de acuerdo a los resultados conseguidos este fin de semana, probablemente aseguren ya su pasaje al playoff. Habrá que depender qué va a pasar de Orduzo y de Ortelli, sobre todo también de un Josito de Palma que viene en franca levantada. Recordemos que fue tercero en la carrera del domingo en Termas, que evidentemente sigue convencido que le falta aún potencia y contundencia para llegar a pelear más arriba, pero que está marcando también un mejor panorama para la gente de Torino después de un fin de semana de muchas incertidumbres en las fechas pasadas, cuando el rendimiento de la marca no era el mejor. Juan Marcos Angelini es otro también que está en un panorama mucho mejor del que se esperaba, sobre todo a partir de la victoria en la carrera del día domingo tras lograr una excelente superación sobre Agustín Canapino. Es por supuesto Josito Di Palma con 222,5 y Juan Marcos Angelini con 221 en el sexto y séptimo lugar del certamen, otros dos pilotos a tener en cuenta. 214 tiene Gabriel Ponce de León, alguien que también está necesitado de levantar y de muy buenos resultados y de poder sumarse al pelotón de protagonistas de la marca Ford, alguien que trabaja con mucho esfuerzo con su propia estructura. Cristian Ledesma, que apuesta todas sus fichas al auto nuevo, 192,5, estará estrenando una nueva unidad esta semana. También Mauricio Arambiris, que viene de últimas carreras muy buenas, el piloto uruguayo, está por supuesto en la discusión directa por entrar al playoff, tiene 178 unidades y por supuesto es uno de los grandes candidatos de este fin de semana respecto a la cuestión del campeonato en el turismo carretera. Y después más abajo aquellos que están más comprometidos, que por ahora están dentro pero tienen que esperar a ver qué puede pasar, como el caso de Mariano Altuna, que desde aquella victoria en la carrera especial con cambio de neumáticos en el circuito
de Toay, que está realmente en una performance muy irregular y que necesita, por supuesto, imperiosamente de mejorar su regularidad en puntos. Juan Pablo Giannini, que ha levantado mucho también en las últimas carreras, y después aquellos que están en un panorama realmente complicado. Mauro Gialombardo, que no ha tenido últimamente muy buenas competencias. Mariano Warner, que venía con todo en la carrera de Termas. Recordemos que había hecho la pole y después realmente se desinfló. Tuvo problemas en la primera carrera y en la segunda terminó por problemas desde ya de pérdida de rendimiento, muy relegado. En el caso también de Juan Martín Truco, otro que también necesita levantar y mucho. En realidad, como vemos, un panorama con muchos pilotos importantes encerrados en muy pocos puntos por debajo del puesto 12 y que se juegan una carta muy importante en Paraná, y más teniendo en cuenta que en Olavarría va a ser una carrera especial a 50 vueltas y con la famosa grilla por sorteo que ha generado muchísima polémica y que por supuesto ha llevado a muchas controversias y menciones desde ya por la situación que se venía dando en ese panorama. En el caso del TC Pista, la realidad también es de interés para analizarla en el campeonato. Nicolás González ha aparecido en las últimas fechas como el gran candidato y lo ha demostrado ampliamente y sobre todo a partir de resultados que le han venido muy bien en Termas de Río Hondo, en una fecha que también fue muy dura, sobre todo por la batalla que tuvo con Franco de Benedictis. Será el gran duelo de la Copa de Plata, el de Nicolás González y Franco de Benedictis. Ambos lo han demostrado con gran aspereza en la final del sábado en Termas, y el domingo también tuvieron su duelo y finalmente Nico González pudo prevalecer una pelea en la que también se involucró Luciano Ventricelli. El que viene decaído es Esteban Gini. Está tercero en el torneo, estará seguramente en el playoff, pero ya no muestra el andar sólido de las primeras fechas. Recordemos que Esteban Gini venía quedándose con todo en las primeras fechas del torneo. Había ganado 3 carreras sobre 4 en las primeras fechas. Estuvo en los podios, sumaba una excelente regularidad de puntos, pero desde Posadas, que empezó a decaer su nivel, llegó de todas formas en el tercer lugar en aquella competencia, pero en Termas de Río Hondo estuvo absolutamente borrado y su panorama realmente es complicado. Para colmo está sancionado y por supuesto esto también le puede restar posibilidades. Estará en el playoff, pero va a estar muy observado por la directiva de la categoría. También están aquellos que han sido muy regulares, como Marcelo Agrelo, Juan José Barlín y Federico Pérez, que están por supuesto dentro de la Copa de Plata en este momento, pero que les falta la victoria, un requisito fundamental, situación similar a la de Nico González. Y también Marcos Muchut, Nicolás Cotiñola, que recordemos tuvo también parciales interesantes, Gastón Ferrante, Nicolás Diande y Alejandro González, en este momento los 12 que están entrando. Y abajo una pelea muy cerrada por meterse, como el caso de Manuel Pérez Bravo, Gastón Cruzita, que ya tiene la ventaja de haber ganado en el torneo, Gonzalo Perlo, Pablo Costanzo un poco más relegado, y Juan Martín Bruno, que recordemos ganó la carrera de Termas de Río Hondo, que fue un triunfo clave sin dudas esa carrera del domingo, porque lo puso de vuelta en la discusión por la pelea, aunque todavía está en puntos algo lejos de ese panorama. Evidentemente Bruno va a tener que salir a buscar todo lo posible que pueda sumar en Paraná, ni hablar en Olavarría, y por supuesto el cierre en Rafaela. Son 3 carreras fundamentales, hay más de 120 puntos en juego, por lo cual todavía no está fuera de la batalla, pero obviamente si pierde puntos en esta fecha de Paraná, el panorama se va a poner muy complicado, sobre todo porque entre él y Pablo Costanzo, del puesto 16 al 17, ya hay una diferencia de 20 unidades, es casi más de media carrera, y eso por supuesto pesa y mucho, ni hablar ya sobre Gonzalo Perlo, donde la diferencia aumenta incluso a 24 unidades y media. Hoy uno de los que está también muy cerca, solo 4 puntos y medio de Nicolás González. Un panorama muy apretado también en el TC Pista y con muchos protagonistas también que están buscando sumarse y hacer su cuota de lucha. También están ahí con otras realidades, por supuesto, pero muy interesantes para seguirlo. El caso de Luciano Ventricelli, que
ha levantado también a partir de esa victoria conseguida en Posadas, pero no ha tenido un buen inicio de torneo y eso se refleja en la suma de puntos obtenida, que no lo mantiene muy cerca. De hecho, su levantada ha sucedido más que nada en las últimas competencias. Así que para prestar atención este fin de semana, esta fecha clave y decisiva sobre el dibujo de 4.219 metros de Paraná.